Las expresiones vertidas en este espacio son de exclusiva responsabilidad de quien o quienes se dirigen a usted. El invitado de hoy, Informativo Forever FM. 7 de la mañana con 16 minutos. Muchísimas gracias, amigos y amigas oyentes, por continuar junto a nosotros aquí en su informativo Forever 92.5 FM. Momento de conversar y, por supuesto, saludamos y le damos la bienvenida al abogado Marcelo Espinel Vallejo. Él es subdirector de la Fundación Ciudadana y Desarrollo, con quien vamos a abordar varios temas, ¿no? Entre ellos, por ejemplo, qué debemos de tomar en cuenta como ecuatorianos a la hora de ejercer nuestro derecho al voto este próximo 15 de octubre. Abogado, buen día, ¿cómo está? Bienvenido. Saskia, muy buenos días. Un saludo también para usted, Alberto, y un cordial saludo y fraterno saludo a la distinguida audiencia de Forever Radio. Abogado, empecemos conversando un poco acerca de lo que va a suceder el próximo 15 de octubre, ¿no? Si bien el voto de cada ecuatoriano de nosotros es un acto que nos permite decidir el rumbo de nuestro país, ¿qué debemos de tener en cuenta a la hora de acudir a sufragar como ciudadano ecuatoriano? Creo que hay varios aspectos que los ecuatorianos debemos tener en cuenta en cualquier elección, no solo en esta. Y es que los candidatos tienen ciertas facultades y que estas facultades pues se instrumentalizan a través de lo que nosotros hemos podido ver en sus propuestas, en sus planes de gobierno, en lo que han manifestado, por ejemplo, dentro de los debates. Es importante que los ecuatorianos acudamos de forma informada a las urnas. Hace pocos instantes, por ejemplo, escuchaba en el intermedio de los anuncios comerciales que propuestas, por ejemplo, de Daniel Noboa al respecto de qué es lo que va a hacer en seguridad. Seguramente los ecuatorianos a través de otros medios podrán contrastar estas mismas propuestas en materia de seguridad con Luisa González y así en un sinnúmero de temas. Creo que es importante de que antes de que el domingo acudamos a los recintos electorales podamos identificar en distintos medios de comunicación tradicionales o virtuales qué es lo que están ofreciendo los candidatos. Ese como primer punto. Como segundo punto, creo que es importante que conozcamos quiénes son los candidatos. Existen ahora una serie de perfiles, tanto en páginas web, en redes sociales, en el mismo Consejo Nacional Electoral al respecto de quiénes son los candidatos, qué formación académica tienen, si antes fueron funcionarios públicos o no y qué cargos ocuparon, así como también cuál es su relación con el sector privado. De esta forma también me permito comentarles que existe una página web, por ejemplo, que se llama www.radiografiapolitica.org. Los ciudadanos pueden acceder a esta página web, colocar el nombre, por ejemplo, de Daniel Noboa o Luisa González. En esta página pueden encontrar los planes de trabajo, así como también este perfil de qué cargos ejercieron, si han pagado o no han pagado impuestos, si adicionalmente han sido candidatos o funcionarios públicos antes, o incluso cuál es su declaración de bienes y los títulos que se encuentran registrados en la página web de CEDECID. Veamos cómo esta combinación entre lo que ellos ofrecen, así como también cuál es su perfil académico, profesional y político, le puede permitir al ciudadano tener una visión mucho más amplia al momento de consignar su voto. Esa sería la manera correcta, ¿no?, que el ciudadano debe, más que todo, de tomar en cuenta, ¿no?, el analizar cada una de las propuestas de los candidatos. Pero siempre las campañas electorales tienen diferentes matices, ¿no? Ahora vemos, por ejemplo, por parte de Daniel Noboa, los famosos cartones. Las personas tienen su cartón, se toman fotos, hacen videos que se viralizan de inmediato en las diferentes redes sociales. Por su parte, una Luisa González también con sus gafas, mucha gente también, quizás artistas conocidos, gente de pantalla que también están dentro de la campaña. Y a veces el ciudadano se deja llevar por las emociones. ¿Hasta qué punto esto es bueno y malo, no? ¿Y qué importancia realmente tienen este tipo de estrategias publicitarias? Bueno, yo creo que hay dos puntos antes de referirnos a esto, Saskia, que creo que es muy válido. Los dos primeros aspectos que mencionaba yo creo que se aplican a todas las campañas electorales, pero hay un aspecto extraordinario que se aplica a esta campaña electoral y es el corto tiempo de acción. Creo que es importante que los ecuatorianos recordemos que el presidente o presidenta que será electo estará al menos un año y medio, tal vez un poco menos de tiempo en el poder. Entonces, las propuestas que ellos realicen tienen que ser plenamente revisables. Probablemente muchas de ellas tengan una visión en el largo plazo. Y eso es algo que los ecuatorianos debemos tener en cuenta porque podríamos estar cayendo en un engaño.
podríamos estar cayendo en propuestas populistas, demagógicas, que no se van a realizar y que lo único que buscan es el voto del ciudadano. Creo que hay que estar muy atentos a esto, recordar siempre que es corto el tiempo que estarán estas autoridades en la presidencia. Sobre lo otro, mire, yo creo que es válido, la forma de hacer campaña va evolucionando. Hace 30, 40 años, lo que más impacto tenía tal vez dentro de los votantes eran los discursos públicos. El hecho de que el votante pueda ver a su candidato en cada una de las ciudades en las que ellos residían, creo que era importante. Con el paso de los años, la presencia en medios de comunicación tradicional también se volvió importante. El hecho de poder ver spots publicitarios en canales de televisión, así como también estaciones de radio, tenía un alto impacto. En la actualidad, estos medios de comunicación tradicional no son tan consumidos por quienes ocupan el 45% del padrón electoral, que son millennials y centennials. Personas de entre 16 a 40 años están consumiendo más contenidos en redes sociales y que estos se están viralizando. En ese sentido, acciones como por ejemplo las de las gafas o estas imágenes de cartón que buscan la viralización de contenidos terminan teniendo un mayor impacto en el votante. Y eso es algo que los candidatos no han comprendido. O sea, ¿usted cree que sí puede influir? Sin duda que sí. Yo creo, e incluso lo he comentado en varias ocasiones, que, por ejemplo, el resultado para muchos sorpresivo de Daniel Noboa en la primera vuelta, yo no creo que responda al debate, sino creo que responde a una estrategia en redes sociales bien pensada, pero también el no encasillarse en la imagen del político tradicional. Las generaciones más jóvenes están fastidiadas de la política, están fastidiadas del político tradicional, de eterno, elocuente, porque inmediatamente desconfían. Y esto no está sucediendo únicamente en Ecuador. Veamos los inicios de Nayib Bukele en El Salvador, que es alguien que aparecía con la gorra hacia atrás y hablando de que él no era político y quería hacer las cosas distintas. Lo mismo sucede en el caso de Javier Milei en Argentina, alguien que habla en contra de lo que él denomina la casta política. Y ahí pues lo podemos relacionar a las primeras semanas de campaña de Daniel Noboa, en la cual él decía: yo no soy ni correísta ni anticorreísta. Yo lo que quiero hacer aquí son las cosas bien. Entonces veamos cómo este tipo de discursos, acompañado de retos, que es lo que plantea, en este caso Daniel Noboa en TikTok, que busca la viralización de contenidos, hace que su perfil sea mucho más conocido. Lo mismo trató de hacer Luisa González tras el primer debate, en el sentido de tratar de conectar más con los jóvenes de TikTok. Y también finalmente hay que recordar que hoy por hoy TikTok es la red social que tiene la mayor cantidad de usuarios en el país. Y si es que esta red social es usada adecuadamente, puede terminar permeando dentro de la mayor cantidad de votantes, dentro de la mayor masa de votantes que hay en Ecuador. Abogado Marcelo Espinel, Alberto Vega lo saluda. En torno a esa perspectiva y a la semiótica, a los mensajes que manejan los campaños, tanto Luisa como Daniel, en esta segunda vuelta electoral. Sabemos que Daniel, prácticamente la plataforma que lo ubicó en la segunda vuelta fue la plataforma juvenil, la juventud, la esperanza, el empleo, todo eso. Luisa González sabemos que tiene un voto duro, ese 30% de la Revolución Ciudadana que la estableció en esta segunda vuelta electoral. Pero ¿hasta qué momento? Porque a veces hay una cierta indecisión de la sociedad civil previo a estas votaciones del domingo, abogado. ¿Qué es en su momento lo que puede, desde su punto de vista o perspectiva política, de su experiencia, lo que puede girar en torno a desbalancear esa propuesta e irse a una u otra candidatura el día domingo? Al día de hoy yo creo que nada está dicho, Alberto. La diferencia que existiría entre ambos candidatos ya no es tan amplia como la que decían las encuestadoras hace un par de semanas atrás. Bien. Y creo que hay que recordar dos aspectos. La una es que en la última encuesta más del 12% de los ecuatorianos se inclinaban por un voto nulo o simplemente estaban indecisos al respecto de por quién votar. Y el otro aspecto es que el ecuatoriano tiene un voto vergonzante y adicionalmente muy emocional. ¿Y a qué me refiero con eso? En muchas de las encuestas los ecuatorianos prefieren no decir por quién van a votar, precisamente por el nivel de polarización que existe en la sociedad. Y es muy emocional porque muchos de ellos lo deciden el día mismo de la elección. Recordarán ustedes, por ejemplo, en las elecciones de 1996, cuando todas las encuestas decían que quien ganaba la elección era Jaime Nebot, los ecuatorianos ese día se decantaron por Abdalá Bucaram. En ese momento decidieron otorgarle el voto a él. Entonces yo no descartaría que pueda existir un fenómeno similar en esta elección y que
Por eso me parece irresponsable, por decirlo menos, que se pueda aseverar que uno u otro candidato gane al día de hoy. ¿Qué importancia, abogado, para finalizar, ¿no? ¿Qué importancia tiene en esta campaña electoral, por ejemplo, los vicepresidentes, los candidatos? Yo creo que ambos candidatos están muy cómodos con sus vicepresidentes, ¿no? Creo que las declaraciones que ha hecho tanto Andrés Arauz como Verónica Abad han terminado siendo contraproducentes para la campaña y pues en ese sentido se les ha tratado de dar un rol secundario. En el caso de Andrés Arauz está teniendo una mayor presencia en TikTok, tratando de que esto no trascienda a medios de comunicación tradicional, y en el caso de Verónica Abad pues simplemente ha desaparecido en las últimas 2 semanas. Yo creo que la trascendencia en la campaña tal vez no sea tan importante. Hoy por hoy los candidatos se han posicionado como ellos los que enfrentarían los siguientes años de gobierno. Creo que lo preocupante sería ya en la acción. Yo no sé si es que este distanciamiento de Luisa con Andrés, así como también de Daniel con Verónica, dé como resultado que al momento de posesionarse, pues se les limite realmente las funciones. Y esto pueda generar un cisma dentro de las organizaciones políticas, ¿no? Yo creo que mal haría un gobierno de transición, que es lo que vamos a ver, en empezar funciones precisamente con un primer malentendido con su vicepresidente o vicepresidenta, y que esto pues aunaría a la ingobernabilidad que tenemos en el país. Entonces creo que sería un mal inicio, en este caso para todos nosotros como ecuatorianos, que esto se mantenga. El presidente es importante, ¿no? El vicepresidente también. ¿Eso es un punto que debería de ser analizado por los votantes? Yo creo que, recordemos aquí, por ejemplo, lo que sucedió en el 2017, cuando Lenín Moreno simplemente le retiró la confianza a Jorge Glass y a través de un decreto le retiró las funciones o le limitó las funciones. Entonces, en ese sentido, pues el presidente de la República es el que determina cuáles son las funciones del vicepresidente. El miedo está cuando el presidente de la República tiene que ausentarse del país, por ejemplo, y que ahí se dé paso a que puedan aprovechar ese espacio para defenestrarlo. Entonces, si es que no hay confianza en el vicepresidente o en la vicepresidenta, difícilmente se va a poder gobernar con tranquilidad. Muchísimas gracias. Hemos conversado con el abogado Marcelo Espinel Vallejo. Gracias por sus palabras, abogado, su director de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, con quien hemos abordado varios temas, entre ellos el qué es lo que debemos de tener en cuenta para este 15 de octubre como ecuatorianos, ¿no? A la hora de ejercer nuestro derecho al voto. 7 de la mañana con 29 minutos. Nos vamos a una pausa y enseguida volvemos.